Saludos, saludos a todos, a los que se están conectando, a los que posteriormente se conectarán. Agradecemos a Dios como cada miércoles la oportunidad que nos permite de poder comentar un concepto de las Escrituras, poder hacer una pequeña reflexión, una pequeña charla en cuanto a lo que podemos aprender de lo que puede ayudarnos como principios y conceptos de la vida. Pues ya lo saben que en esta página pueden seguirnos toda la semana, de lunes a viernes, y también como en el canal de YouTube. No quiero comenzar sin antes recordarles, para los que lo van a mirar en su momento, sobre todo en este tiempo, que estamos entrando en el primer día del primer mes bíblico. Es decir, que estamos entrando en el inicio del año nuevo religioso, y vale la pena tenerlo presente y hacer lo correspondiente para este tiempo. Recuerden que todo lo que bien inicia, bien termina, y que es una bendición tomar en cuenta, o es un beneficio muy grande el tomar en cuenta todos los inicios, todo lo que comienza de alguna manera. Como ustedes miraron, colocamos ahí un título que se tiene poco se sufre, se tiene mucho se sufre. Es algo interesante a manera de charla, a manera de comentario. Es importante que podamos meditar en esto. Y vamos a lo siguiente. Comúnmente, si podemos hacer un poquito de contexto histórico, si podemos dar una pequeña ilustración o recordar un poquito del contexto histórico, posiblemente como niños hoy, como jóvenes, quizás esto no lo tengan presente, quizás no lo recuerden. Sí, mi hermano José, buenas noches, saludos. Pero cuando nosotros miramos unos años atrás a las generaciones, vamos a mirar que antes había escasez. Quizá los de una edad promedio que por ahí estamos, miramos a nuestros padres o miramos un tiempo atrás, vamos a mirar que había escasez. Había escasez, y esa escasez que había, traía sufrimiento. Traía sufrimiento esa escasez, porque esa escasez no había quizá para comida en algunos casos. Sí, saludos a los que se están conectando, gracias por sus saludos. Años atrás mirábamos a las generaciones que sufrían porque no había comida, porque no había vestido, porque no había calzado. Los que quizá por ahí tuvimos la experiencia de ver limitaciones, escuche bien lo que voy a decir, limitaciones, no porque en verdad se concientizara en un concepto de limitaciones, sino había limitaciones porque simple y sencillamente no había para comprar, no había para tener, y eso de alguna manera traía un sufrimiento. Entonces, por eso es que colocamos este pequeño título de "Hay poco se sufre". En las generaciones anteriores era así. Lo poco traía un sufrimiento. Y podemos preguntar quizá a mamá o a papá, o quizá unas 2 generaciones atrás, que cómo eran esas limitantes que traía sufrimiento. Quizá lo experimentamos en algún momento nosotros, quizá un par de años, que las limitaciones en cuanto a lo poco que había traía sufrimiento. Y quizás se decía, ¿no? Pensamientos o conceptos o ideas como que, me gustaría tener una lavadora para no sufrir tanto con la ropa. Me gustaría tener una casa para no sufrir tanto el agua, que a veces había casitas de lámina que se filtraba mucho el agua. En los trabajos, en el transporte, en diferentes áreas había limitaciones, pero porque no había, no porque no se quisiera, sino porque no había. Y esa escasez traía sufrimientos a las generaciones, entre comillas.
Y se idealizaba a la persona o se tenía en mente decir, algún día tendré otras cosas, tendré algo mucho mejor. Hoy en día lo vemos, la propia tecnología hace más fácil quizá la vida. Hay artículos dentro del hogar que facilitan más las cosas. Hoy en día la misma tecnología avanzando en las escuelas con los alumnos que aparentemente hacen más fácil las circunstancias de vida. Pero vamos por el otro lado, que eso también lo podríamos definir como que lo mucho también trae sufrimiento. Entonces, ¿cómo ubicarnos? Antes, cuando no se tenía, se sufría. Y ahora cuando se tiene, se sufre. Entonces, ¿cómo tenemos que ubicarnos? Y eso es algo que quiero que reflexionemos hoy con la ayuda de Dios. En cuanto a lo que los sabios enseñan, el tener una idea de cómo enfocar estas realidades. Desde luego que las limitaciones son muy importantes. Y vamos a mirar el contexto. Y para ello vamos a tomar la idea y el contexto de los hijos. Cuando papá y mamá no le ponemos límites a los hijos, o como cuando hijos no se nos ponen límites, o no se les ponen límites, y se le da todo a lo que el hijo tiene, comúnmente por un contexto de es que yo sufrí y no quiero que mi hijo sufra, y en sus manos tiene la posibilidad de poder compartirle todo lo que el padre, madre considera que puede tener el hijo, y al no limitarlo, al darle todo por ese contexto de yo sufrí, ahora te doy, hijo, todo lo que yo tenga, pues lamentablemente cuando el hijo obtiene todo en las manos y llega a una cierta edad adulta, vamos a llamarlo así, joven, adulta, que aún ya se casó, escuche bien, ese hijo va a batallar mucho con su realidad de vida, porque ese hijo estuvo acostumbrado a que papá y mamá le solucionaran la vida. Y como mamá y papá le solucionaban la vida, al no tener límites, al tenerlo todo a la mano cuando él lo quería, ahora que ya es grande, empieza a tener un sufrimiento. Escuchen muy bien esto. Un sufrimiento emocional, psicológico si lo queremos llamar. ¿Por qué? Nadie le va a pasar nada si no tiene un carro, si no tiene un cierto tipo de ropa, un cierto tipo de zapatos. A nadie le va a pasar nada si no lo tiene. Mas sin en cambio la persona o el hijo va a tener un cierto sufrimiento emocional y psicológico porque dentro de él hay un vacío que dice, pero yo de niño lo tuve todo, me lo dieron todo, ¿por qué ahora tengo que sufrir para ganarme las cosas? Y entonces hay hijos que pueden culpar a sus padres en decir, papá, mamá, tú tienes la culpa, ¿para qué me diste todo de niño? No me lo hubieras dado todo de niño, me hubieras enseñado a sufrir un poquito, me hubieras enseñado a que las cosas no se ganan tan fáciles, me hubieras enseñado los límites. Ahora hay hijos que aún casados sufren porque les cuesta mucho interiorizar la idea que las cosas se ganan, que tienen que esforzarse, que tienen que adquirirlas. Y eso fue ¿por qué? Porque quizá mamá y papá en su momento traían la idea de un contexto de años atrás en yo no tuve y sufrí, hijo, ahora yo no quiero que sufras y por lo tal te voy a dar todo. Y eso hay una expresión que pueda usted tomar en mente y guardarlo en su corazón, la piedad a veces es crueldad. O si puedo cambiar esa palabra de piedad, la bondad, la benevolencia, a veces es cruel. Y la crueldad, entre comillas, a veces es benevolencia y piedad. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hijos, aparentemente, ser cruel en la vida y decir, mi niño, ¿quieres un helado? Y no te lo voy a dar. Y puedo tener el dinero para dártelo. Puedo tener el dinero para comprarte el juguete que quieres. Usted como padre puede tener todos los recursos. Y posiblemente alguien puede tomarlo a manera de comentario en las cosas que vemos al día a día, ¿no? Abuelitos, abuelitas que
pues es su parte en la vida, es la naturaleza, son los tiempos de la vida. No corrijas a mi nieto, dale lo que pide, consiéntelo, dale lo que necesita. Y abuelito, abuelita, si por ellos fueran, le dieran todo, lo consintieran y lo traerían como que no te pase nada en la vida, mi nieto, mi hijo. Pero esa piedad, precisamente por eso es que se dice que un abuelito, una abuelita, no está en la categoría de educar a un hijo, porque es su nieto. Y si lo quieren ver así, su función del abuelito o la abuelita es consentir al nieto. Pero papá, su deber es educarlo. Y mucha atención, en asuntos de conceptos de la Biblia, de las Escrituras, de la instrucción, es, padre, tú tienes que educar a tu hijo y dentro de ello es, aprende a ponerle límites. Lo que aparentemente para la abuelita en un contexto familiar puede ser algo cruel, como que ¿por qué lo vas a corregir? ¿Por qué le vas a pegar? ¿Por qué no le das el helado? ¿Por qué no le compras el juguete? Si tú tienes dinero, tú puedes, tienes la economía, recuerda que tú sufriste y que ahora tú lo puedes hacer. La piedad o la bondad puede ser crueldad. Porque es lo lógico que al final de cuentas, cuando se le da todo al hijo, cuando no se le pone límites, va a llegar un tiempo en que va a ser un joven, que se va a casar, va a tener su pareja, va a tener hijos, y eso va a hacer sufrir mucho al hijo que desde un principio o desde niño fue acostumbrado a tenerlo todo. Y de ahí que hay hijos que culpan a los padres. Tú me debes, tú me tienes que dar. O hay hijos, que están casados ya con hijos y esperan que los padres les solucionen la vida. Ah, no, papá, mamá, tú me tienes que solucionar la vida, tú me tienes que dar. Dame, yo no te tengo que dar a ti, tú me tienes que dar a mí, ayúdame, tú tienes, mete las manos en mi necesidad que tengo. ¿Por qué? Porque el hijo creció con la idea de que papá y mamá siempre le solucionaban la vida. Entonces, si fuese el caso así, esa piedad, esa benevolencia y esa misericordia, pues terminó siendo una crueldad. No terminó siendo algo que le ayudara al hijo. Terminó siendo algo que le causara un sufrimiento. Desde luego sabemos que años atrás, quizá nuestros padres, nuestros abuelos, cuando ellos sufrieron porque había poco, no era tanto por hacer una conciencia de que los límites te ayudan en la vida, sino ese sufrimiento era ¿por qué? Porque realmente no lo había. Y al no haber, al carecer de muchas cosas, la pobreza, pues trajo frustración. Y esa pobreza y esos limitantes que papá, mamá quizá vivieron o nuestros abuelos vivieron, trajo quizá en algunas personas frustración que ahora como padres dicen, yo no quiero que mi hijo sufra. Y esa frustración o esa forma psicológica que se tiene en la mente, pues ahora quiere desahogarse en el hijo y decir, hijo, yo no quiero que sufras y ten todo. En lo poco se sufrió y ahora que avanzan los años y que se tienen otras oportunidades, otros recursos, otras circunstancias en la vida, pues también nuestras generaciones sufren. Y por eso es que encontramos conceptos, lo he escuchado de decir, ahora los jóvenes de hoy en día ya no son como los de antes. Los niños de hoy en día ya no son como antes, no se quieren esforzar, son de papel, son de cristal, no quieren trabajar, no quieren hacer las cosas, piensan que todo es de gratis, precisamente ¿por qué? Porque quizá uno de esos conceptos que ha faltado tomar mucho en cuenta es que papá y mamá tengan en mente, la piedad puede ser crueldad. Que un padre le dé todo a un hijo puede ser cruel. Ahora, hay que definir en qué contexto y con qué circunstancia un padre tiene que limitarse o tiene que dar. Y a ver como padres, sé que no les puedo escuchar, sé que no les puedo quizá preguntar y a lo mejor ahorita no tenemos un momento como para escucharles y preguntar, pero ¿cuándo es que un padre debe de hacer un límite para con su hijo? ¿Cuándo es que un padre sí tiene que darle a su hijo? Y escúchenlo muy bien lo que les voy a comentar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque comúnmente como padres, cuando se limita a un hijo, o bueno, no estoy generalizando, no puede ser el caso, que un padre cuando limita a un hijo, tiene que prestar mucha atención que en verdad sea por el bien del hijo y no por el gusto o el deseo o las circunstancias del padre. Otra vez, como padres tenemos que ubicarnos muy bien en el asunto de trabajar los límites con los hijos para su bien. Pero hay que tomar dos cosas en cuenta.
que muchas veces un padre o como padres ponemos límites a los hijos cuando decimos no, hijo, porque nos queremos sentir muy educadores de decir, no, es que yo tengo que trabajar contigo los límites. Papá, vamos a jugar. No, hijo, yo hoy te voy a decir que no, porque yo tengo que trabajar contigo los límites. No, no aplica, porque ese momento puede ser que realmente no sea por el bien del hijo, sino que ese momento en que el padre dice no puedo porque tengo que trabajar contigo los límites, es porque a lo mejor el papá no quiere, porque tiene otro interés personal, otro gusto, quiere cambiarlo, y realmente al decirle no al hijo, ponerle un límite al hijo, no lo está haciendo en verdad por el bien de su hijo, lo está haciendo por él. Y entonces eso ya no es correcto, ya no puede ser así. Cuando uno trabaja el límite sobre el hijo, uno tiene que mirar que en verdad es por el bien de él. A ver, mire si no nos ha pasado en algún momento, o si no pasan muchos de los casos que miramos. Cuando no se tiene que dar, se da. Y cuando se tiene que dar, no se da. Comúnmente cuando un hijo hace un berrinche, dentro de muchos casos, ¿qué es lo primero que se excede? No, es que mi niño me está haciendo un berrinche, es que mi niño quiere esto, quiere lo demás, y está llorando y me pone su cara de angelito y ya le dobló la voluntad a mamá, a papá, y entonces el padre accede y le da al hijo en el momento en que no debería de darle, pero por el sentimiento se dobló. Y cuando el padre sí debería de dar, entonces, bajo su justificación y gusto personal o interés personal, no la de su hijo, la de él, es que dice que no. Entonces las cosas están al revés. Y eso es muy importante, porque son de los principios que van a traer una formación a los hijos, que el día de mañana, cuando sean adultos, cuando se casen, eso es lo que les va a dar un equilibrio en la vida, lo que les va a ayudar. Porque si no, vamos a caer en el juego de, las generaciones de atrás tuvieron poco, sufrieron. Y las generaciones de hoy en día tienen mucho y también sufren. Porque un hijo, al tenerlo todo, llegar a ser adulto, formar una familia, tener hijos y tener la idea de que siempre le daban todo, pues ahora va a sufrir. Y va a sufrir emocionalmente. Porque nadie le pasa nada, como dije al principio, si no tenemos las cosas. Pero superar en la mente, emocionalmente, que tengo que vivir sin obtener lo que quiero o lo que deseo, para muchos en verdad que eso es un grande sufrimiento, y son de las cosas que se deben de tener presente. Entonces, la piedad muchas veces termina por ser crueldad, y la crueldad en muchas ocasiones termina por ser piedad. Pero como padres tenemos que ubicarnos muy bien. ¿Por qué? Como padres no podemos razonar el poner límites a nuestros hijos. ¿Por qué creen? Porque nosotros primeramente como padres no nos colocamos límites. No lo hacemos. Y recuerden que un hijo siempre va a aprender no tanto de lo que le digamos con palabras, sino va a aprender de lo que miran en nosotros. Quizá yo no vi a mi padre de niño, es un ejemplo, ¿no? Un niño no vio a su padre de pequeño comprarle un regalo o un presente a mamá. Y como el niño creció con la idea de que papá, o con la idea de que nunca miró a papá que le regalara un vestido a mamá, o un detalle, un regalo, o que la tratara bien, etcétera, etcétera, pues el hijo crece con una carencia y con un vacío en su mente de que, pues, eso es lo normal, que un esposo no le regale un detalle, no le dé un presente a su pareja, su esposa. Claro que ya libre albedrío, haciendo conciencia, informándose uno mismo, pues uno tiene que ver qué cosas que son importantes y no las podemos hacer a un lado. Pero lo que quiero dejar es que como niños aprendemos o aprenden más allá de lo que les digamos con el ejemplo. Y si nuestros hijos entonces nos ven a nosotros ponernos límites, ellos van a crecer con esa idea. Ahora escúcheme. El asunto de poner límites
Número uno, tenemos que trabajar nosotros como padres para que nuestros hijos lo puedan aprender. Si no, no se va a poder. Quizá en algún momento se ha preguntado, pero es que yo no puedo ponerle límites a mi hijo. Ya lo decidí y digo, yo le voy a poner límites, de repente ya me hizo un berrinche, ya me lo pidió de una manera bonita, y es que miro a mi hijo cómo sufre y digo, ay, mi niño, y aunque ya sea joven, y sigo dándole, sigo doblándome, no le puedo poner límites. Eso es porque papá y mamá no se ponen límites a sí mismos. Y está escrito, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, el asunto de trabajar esa idea de los límites tiene que ver con que nosotros mismos, escúchenlo bien, hagamos conciencia, razonemos, vaya, con razonamiento y conciencia de por qué le voy a poner el límite a mi hijo. Al ponerle el límite, recuérdelo, ¿es por tu bien, hijo, o es por lo que yo quiero? Los límites es por el bien de mi hijo, no por los intereses que uno tiene. Y eso uno lo debe de tomar mucho en cuenta. Entonces, una de las cosas que tenemos que tratar de transmitir a nuestros hijos sería lo siguiente. Hijo, yo te puedo dar las cosas. Hijo, hay dinero para comprarlo. Hay dinero para comprarte el helado, hijo. Pero pregúntate, ¿hay dinero para comprarte el juguete, hijo? Pero hazte esta pregunta. ¿Hay dinero para comprarte esos zapatos o esos tenis que quieres? Pero te hago esta pregunta. ¿Lo necesitas? ¿Es necesario? ¿No tienes como para comprarte algo más? Porque en esa edad y bajo estos cuestionamientos y razonamientos, le vamos a dejar a nuestras generaciones la idea de, no porque no es de que tengas que tener límites o carencias nada más porque sí. No, pregúntate, ¿lo que tú quieres es necesario? ¿Lo que tú quieres es apremiante como para gastar y obtenerlo? ¿O con los zapatos que tienes? Son ejemplos que estoy colocando, O los zapatos que tienes, la libreta que tienes. ¿Ya comiste ayer helado? ¿No te va a pasar nada si no comes helado hoy? ¿Ya tienes ese juguete? ¿No va a pasar nada si no tienes otro juguete? Mira, hijo, y pregúntate y razona. ¿Tienes lo necesario? ¿Tienes lo suficiente? ¿No requieres de algo más? Razónalo, hijo. ¿Lo necesitas? Entonces ese equilibrio de razonar por qué los límites le va a dejar al hijo la idea de, hay dinero, pero no es necesario gastarlo. No con la frustración de, todo es dinero, o no tenemos y, sufrí porque no lo tenía. No, hijo. No estamos en la situación de años atrás. Años atrás la gente sufría porque no había. Y esas limitaciones eran de sufrir porque no había. No tanto por un razonamiento, sino porque no había. Y esa pobreza que había traía frustración sobre la gente, que ahora cuando mucha de ella es adulta, como trae esa frustración, quiere todo. Quiere todo. Quiere todo. No le pone límites a su alma. Quiere todo. Quiere la televisión, quiere el teléfono, quiere la ropa, el calzado, el vestido, la casa, el carro, los trastes, el topper, los zapatos. ¿Por qué? Porque hay una frustración que trae cargando de atrás y quiere llenar ese vacío. ¿Por qué? Por la carencia que tuvo. Entonces, lo poco trae sufrimiento. Y ahora que hay mucho, también trae sufrimiento. ¿Cómo voy a equilibrar eso sobre mi hijo? Hijo, pregúntate si lo necesitas. Lo hay, pero pregúntate si lo necesitas. Pregúntate si es necesario. ¿Te va a pasar algo si no lo tienes? ¿Por qué? Porque ese equilibrio que le transmite a su hijo lo va a hacer crecer en la vida con la idea de, puedes tenerlo, pero manéjalo. No va a pasar nada si no lo tienes. Aprende a ponerte límites, porque en los límites está la felicidad, está la alegría, está la dicha. Si usted recuerda, por ejemplo, a Jacob y Esaú, cuando Jacob está escapando de su hermano Esaú y que llega el momento de encontrarse,
Dice que Jacob le dijo a Esaú, te traigo un presente, hermano Esaú. Y Esaú le dijo, yo tengo, eso es tuyo, quédatelo. Es tuyo, yo tengo suficiente. Quédatelo, Jacob, es tuyo. Y Jacob le responde, no, hermano, ten, yo lo tengo todo. Él tenía menos que Esaú. Pero Jacob, al expresar en el versículo, lo tengo todo, quiere decir, no todo tanto en cantidades grandes, sino que él estaba satisfecho con lo que tenía. Y al estar satisfecho con lo que tenía, él dijo, lo tengo todo. Hay gente que lo tiene todo y no está satisfecha. Hay gente que está satisfecha y no lo tiene todo. ¿De cuál somos? ¿De cuál es usted? ¿Qué idea le está dejando a su hijo? ¿Que la vida es tenerlo todo y buscarlo todo y no estar satisfecho? Avaricias, envidias, codicias, y no ser felices. ¿En la abundancia vas a sufrir? ¿O estar satisfecho y con lo poco ser felices? Y cuando hablo de lo poco no hablo de conformismo. Cuando hablo de lo poco no hablo de esfuerzo. Cuando hablo de lo poco no hablo de... ¿cómo se dice? En el aspecto negativo de decir, yo de no esfuerzo, no sacrificio, de decir, lo poquito que tengo ya es suficiente, acabo que en lo poco yo soy feliz. No es la idea. Dios bendito sea, puede bendecirle, puede tener bienes, puede tener dinero, puede tener muchas cosas y lo puede adquirir. Pero la dicha y la felicidad está cuando la satisfacción está en el corazón, y eso puede ser con tener poco. Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Dónde radica la felicidad? Por eso es que hay gente que tiene mucho y no es feliz. Hay gente que tiene poco y es feliz. Porque se aprende a equilibrar las cosas. Porque se aprende a tener una satisfacción en el corazón. Porque se aprende a estar contento con lo que se tiene. No hablo de conformismo en el sentido de no esforzarse y no sacrificarse. No lo hablo en ese sentido. Pero si generaciones atrás sufrieron porque había poco, porque no había más, sufre la comida, sufre el frío, sufre a las inclemencias, y ahora que hay mucho, también vamos a sufrir. Porque la abundancia hace que la gente se pierda y no tenga una satisfacción y no tenga una plenitud de decir, con esto es suficiente, y vivir la vida alegres. No, el asunto es el equilibrio. Y termino con esto. A manera de hacer una pequeña ilustración. Se dice que en cierta ocasión había un hombre que deseaba un pedazo de tierra porque no tenía. Y en algún momento dado el rey, el que estaba al frente de ese lugar, de ese pueblo, hizo un tipo de sorteo, dio un decreto, un edicto. El asunto es que le tocó la suerte a este hombre que anhelaba un pedazo de tierra, y el decreto era: desde que salga el sol hasta que se meta, todo lo que alcances a correr en estas tierras, a cerrar un círculo, todo lo que alcances a correr, a cerrar el círculo de este día desde que amanece hasta que se meta el sol, va a ser para ti. No, pues ese hombre estaba muy contento, muy feliz, porque ahora tengo la oportunidad, voy a tener lo que siempre anhelé, lo que siempre deseé. Y vino en la mañana, salió el sol y empezó a correr. Ya llevaba un par de horas y la gente que lo estaba mirando le decía: párate, descansa un poco, toma agua. No, decían: no, porque yo tengo que cerrar el círculo. Pasaba el tiempo y la gente le gritaba: párate, toma un desayuno. ¿Necesitas comer? No, yo tengo que cerrar el círculo. Llegaba ya la tarde y le decían: oye, tienes que comer. No, yo tengo que cerrar el círculo. La gente le decía: toma agua. La gente le decía: desayuna. La gente le decía: come. La gente le decía: haz una pausa. Pero él, en su afán de cerrar el círculo,
¿Qué creen que pasó? Ya cuando lo iba a cumplir, faltando como unos 3 metros, cayó muerto. El desgaste que dio de todo el día de querer cerrar un círculo para poder recibir un gran número de metros de tierra, pero se olvidó de comer, se olvidó de desayunar, se olvidó de tomar agua, se olvidó de descansar, y la realidad fue que murió. Y ni vida y ni terreno. ¿Por qué? Porque cuando como seres humanos no hay una satisfacción con lo que se tiene, eso es un peligro. Trae males a la vida. Hay infelicidad. No se disfruta lo que se tiene. No se está contento con lo suyo. Hay muchos problemas, mucha frustración. ¿Por qué? Porque no se aprende a estar satisfecho con lo que se tiene. Si queremos que las generaciones que vienen, sobre todo nuestros hijos, recuérdelo, Padre, 2 cosas. Aprendamos a ponernos límites a nosotros mismos en lo que más nos gusta y que nuestros hijos vean que nos limitamos. Y segundo, que cuando usted le ponga un límite a su hijo, en verdad haga conciencia que es por el bien de él y no por un interés personal suyo de negarle algo. Dicen los sabios, ¿quién es feliz? El que está contento con lo que tiene. Que Dios nos ayude, ya que el rey Salomón dijo, el oído no se cansa de escuchar, la boca no se cansa de hablar, el corazón no se cansa de desear, pero que Dios nos ayude a estar contentos, a ser felices y estar satisfechos con lo que nos tocó o la parte que nos toca en este mundo. Quiera Dios que esto sea puesto en nuestro corazón y como siempre le siga de verdad ayudando y a traer una reflexión a nuestra vida. Con la bondad de Dios, pues nos estamos mirando la semana que viene. Que Dios les bendiga a todos. Si puede compartir este link para alguien más que cree que lo necesite, adelante. Bendiciones. Bonita noche a todos. Nos vemos a la próxima. Saludos.